Bienvenidos a todos. Me presento primeramente. Mi nombre es Adrián García Isa. Soy presidente de IOS Offices y me va a tocar ser el moderador de este panel del día de hoy. Por ahí, con estos tiempos del COVID, hemos visto cómo se han levantado voces y han hecho condiciones de cómo será el uso de las oficinas de ahora en adelante. Por eso nos dimos la tarea de invitar a 3 expertos en la materia para que nos platiquen su visión al respecto del rol que guardan las oficinas en un mundo en transformación. Déjenme presento a los invitados el día de hoy. Primeramente nos acompaña el arquitecto Juan Carlos Baumgartner. Él es socio fundador de la firma internacional de arquitectura Space, considerado por la revista Forbes como uno de los mexicanos más creativos en el mundo. Actualmente dirige Space a un grupo multidisciplinario y diverso de creativos. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias por la invitación. En segundo lugar tenemos a Diego Cervantes. Diego es vicepresidente comercial de Herman Miller para México y Latinoamérica. Tiene o cuenta con más de 25 años de experiencia en la creación de planes estratégicos de ventas y comercialización. Bienvenido, Diego. Gracias, Adrián. Encantado de estar con ustedes. Finalmente, Luis Méndez Trillo, presidente de Coldwell Banker Commercial México. Luis cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de oficinas, 1.5 millones de metros cuadrados en transacciones realizadas y más de 800 millones de dólares en venta de activos en inversión. Bienvenido, Luis. Es un placer poderlos acompañar esta mañana. Adrián, Miriam y a mis colegas del panel, muy buenos días a todos. Gracias, Luis. Orgullosamente, clientes y amigos y proveedores, los 4 en esta mesa. Gracias por estar aquí el día de hoy. Encantado. Empecemos. La primera pregunta que preparamos para este panel del día de hoy va en función a cómo la pandemia va a afectar la oferta y la demanda de las oficinas. ¿Por qué no, Luis? Tú nos platicas un poco primeramente y después vamos pasando la que cada uno de los panelistas responda. ¿Cómo sientes que va a afectar la pandemia a la oferta y la demanda en las oficinas? Creo que sí. Mira, antes que nada, es un poco pronto para poder tener ya cifras del impacto real de la oferta y la demanda de la pandemia, pero podemos ya vislumbrar claramente las tendencias. Para normarnos un criterio de lo que ha tenido esta recesión de autoconfinamiento por la pandemia que hemos tenido todos, lo que hemos registrado en Coldwell Banker en los meses de marzo y de abril y lo que va de mayo, perdón, ha sido una absorción de apenas 20,000 metros cuadrados, comparado, por ejemplo, con enero, febrero y marzo de este año, que fueron de 70,000 metros cuadrados mensuales en la Ciudad de México. Entonces ha sido prácticamente cero y era de esperarse, naturalmente. Sin embargo, también hemos registrado que la gran mayoría de los proyectos que teníamos nosotros en el pipeline hoy no están cancelados, simplemente están en hold o en stand-by. Esto es muy alentador para nosotros porque en otras crisis, como la que vivimos en el 95 o la que vivimos más recientemente en el 2009, el efecto a solo 60 días era de cancelación de proyectos. Eso yo lo quiero enfatizar. Hoy no estamos teniendo tantas cancelaciones. Lo que tenemos es un stand-by y eso nos tiene muy motivados a que cuando las cosas se reactiven, estos proyectos van a continuar. Adicionalmente, si bien es cierto que yo creo que tendremos ya una noción real del impacto que la pandemia tenga en el mercado hacia el tercer cuarto de este año, pasando el verano y cuando hayamos regresado a la nueva normalidad, sí hay una clara tendencia, porque estamos sí registrando algunas devoluciones de espacio de algunas empresas, pero lo que todos tenemos claro es que cualquiera que sea esta nueva realidad va a requerir de un distanciamiento social importante y esto puede resultar en que las empresas busquen tener un poco de más espacios o apoyarse con lugares como un office center o un coworking space, que no necesariamente quiere decir que todos vayan a regresar espacio. Quiero hacer un énfasis. Hay quien ha dicho de una manera, con una autoridad que yo desconozco de dónde venga, que va a haber una devolución masiva de metros cuadrados de oficina. Nosotros no lo vemos así, no lo creemos así. Correcto.
coincido con tu visión. Yo tampoco creo que las empresas vayan a volver al espacio que tengan. Simplemente van a ser reacomodos, van a ser horarios, van a ser roles, funciones que van a cambiar, pero no creo que físicamente devuelvan los espacios. ¿Por qué no nos complementas tú con tu respuesta, Diego? ¿Tú qué opinas sobre la oferta y la demanda de las oficinas corporativas después del COVID? Sí, con mucho gusto, Adrián. Mira, nosotros creemos que esto sucederá en 3 etapas, ¿no? Primero, a corto plazo, yo creo que se van a mantener los espacios de oficina como están hoy en día, el número de metros cuadrados, ¿no? Ya que se requiere el tema de distanciamiento físico, no el 100% de las personas va a regresar inmediatamente a las oficinas. Entonces, se van a requerir un mayor número de metros cuadrados por persona hoy en día. Si pensamos que la densidad normal que vemos hoy en día en el mercado es de 10 metros cuadrados por persona, la realidad es que creemos que ahorita se va a necesitar aproximadamente entre un 25 y un 50% más por el tema de social distancing, ¿no? Ahora, a mediado plazo, la demanda de espacios alternativos aumentará. O sea, el tema de empresas como de coworking, como lo son ustedes en IOS, ¿no? Pues va a ser ese tema de las membresías va a aumentar muchísimo. Yo creo que la gente va a necesitar más espacio para poder tener esta sana distancia, pero no va a ser posible, dado la situación económica, inmediatamente salir a buscar mayor espacio, ¿no? Y a largo plazo, definitivamente las empresas transformarán sus espacios en oficinas mucho más eficientes. Ahí es donde yo creo que entrará mucho el trabajo de los arquitectos, como mi buen amigo aquí, Juan Carlos, en la cual tendremos que ser muy creativos. Yo creo que las empresas tienen que ver sus oficinas como un activo estratégico, digamos. O sea, tiene que ser algo core, y hoy en día yo creo que se va a dar en esas 3 etapas, ¿no? Gracias, Diego. Y Juan Carlos, yo creo que muchos morimos de ganas de escuchar tu opinión. Ahorita más adelante va a haber más preguntas más enfocadas a la arquitectura y al diseño interior de las nuevas oficinas, pero ahorita, ¿cómo crees tú que el tema del COVID va a afectar la oferta y la demanda, y qué cambios crees que vayan a pasar en los corporativos? Bueno, yo igual que Luis he escuchado muchísimas voces que se han apresurado a decir que las oficinas tienen que reaccionar y de alguna manera en particular, o que se van a liberar muchos metros. Y la verdad es que yo creo que lo que muchas organizaciones realmente tienen que hacer es entender que las oficinas son una parte de un ecosistema complejo. El ecosistema complejo es la organización, el mercado, la cultura, y en esa parte, en ese ecosistema entra el espacio como un elemento súper importante. Yo creo que lo que tendríamos que estar haciendo, más allá de nada más cuestionar la parte del espacio, sería cuestionar el ecosistema. Y yo creo que ahí es donde sí hay cosas que van a cambiar radicalmente. Hemos encontrado alrededor de 5, nosotros le llamamos megatendencias, megatrends, que lo que hacen son, lo que decía Nassim Taleb cuando habla de los cisnes negros, lo que hacen es que modifican a la sociedad de manera irreversible casi. Y estos trends uno tiene que ver con distanciamiento, otro tiene que ver con trabajo remoto, otro tiene que ver con nueva percepción de higiene, restricción de viajes y al final del día una idea de despidos masivos. Estas cosas van a cambiar en los ecosistemas de las organizaciones. Y por consecuencia, los espacios físicos tendrán que cuestionarse cómo apoyan esos nuevos ecosistemas. El reto complejo es que no va a haber un futuro parejo para todos. O sea, yo creo que el reto complejo es que habrá organizaciones en las que posiblemente desaparezcan si su modelo de negocio no hace sentido en esta nueva realidad. Y habrá organizaciones que crecerán y necesitarán más metros. El chiste de esto es que yo creo que lo que tienen que hacer las organizaciones es cuestionar el ecosistema completo y entender cómo el espacio se tiene que reinventar para ese ecosistema. Lo de los metros tendría que ser una consecuencia secundaria de si realmente estás entendiendo el nuevo mundo y respondiendo a él. De acuerdo, qué interesante. Evidentemente, la oferta y la demanda va a ser diferente para cada quien. Al que le vaya bien, como tú lo mencionas, pues evidentemente va a crecer y va a requerir más espacio. Y por el lado contrario, a los negocios que no se adapten o no sean convenientes para esta nueva situación, pues tendrán que reducirse. Pero la ley de la oferta y la demanda no cambiará,
más que en función de lo que cada giro de cada empresa realice, ¿verdad? Es lo que estoy diciendo ahí. Me pareció perfecto. Gracias, Juan. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más extrañan los colaboradores de los espacios de trabajo ahora que están laborando desde casa? Por ejemplo, Juan, y siguiendo contigo, tú nos has diseñado en IOS Offices más de 50,000 metros de oficinas. ¿Qué es lo que crees que los usuarios de estas oficinas y del resto, qué es lo que más extrañan de la oficina? Bueno, yo creo que hay que entender que somos animales sociables. Necesitamos comunidad, necesitamos estar con otras personas. Casi cualquier cosa que valga la pena medir desde el punto de vista de engagement, felicidad, innovación, todas tienen una correlación con la parte social. El ser humano no funciona si no es en comunidad, y esto ha sido demostrado, y además estamos cableados después de millones de años de estarlo haciendo. Entonces, no es de sorprenderse que lo que más extrañan, el Gallup Group acaba de publicar un par de polls, cerca del 80% de las personas que están en su casa extraña la parte social de la oficina. Y esto es sumamente interesante porque posiblemente ahí es donde vamos a ver repercusiones cuando regresemos al espacio. Si ya aprendimos que puedes trabajar remotamente, de manera a distancia, pues posiblemente tenemos que cuestionarnos si la oficina tiene que seguir siendo un lugar para que trabajes o es un lugar para que socialices. Pero el 80% de las personas lo que extrañan es socializar. Y hay otra segunda parte del pool interesante de Gallup que empezó a medir cuál era el porcentaje de personas que querían regresar a la oficina. Y lo han estado haciendo semanalmente. Y es impresionante porque hace un mes cerca del 32% de las personas querían regresar a la oficina. Ayer o antier, cerca del 56% de las personas querían regresar a la oficina. Entonces también mientras más vamos alargando este proceso, más va aumentando la gente que ya está hasta el gorro de estar malabareando 25 cosas en su casa o sentado, literalmente el otro día veía una foto de alguien sentado con la computadora arriba de la lavadora en el cuarto de lavado, sentado en un banquito. Esa persona, pues igual y le causó gracia en los primeros días y ahorita posiblemente ya dice, por favor, regrésenme a la oficina, ¿no? La parte social yo creo que es de las partes fundamentales que extrañamos porque además es lo que nos hace humanos. Gracias, Juan Carlos. Tú, Diego, ¿qué crees que la gente más extrañe para regresar a las oficinas? No te escuchamos. Estás en mute, Diego. Discúlpenme, perdón. Coincido con Juan Carlos, ¿no? Yo creo que la parte social es algo importantísimo, el tomarte un café con tus compañeros, el llegar y estar en la oficina. Todos hemos creado lazos de amistad dentro de las oficinas, que es importante, pero también desde el punto de vista laboral, la parte de la colaboración es importantísima. A mí lo que me queda muy claro es que nada reemplazará el face to face, el verte cara a cara, todas esas expresiones, reacciones, la reacción que tiene la gente en los ojos, definen un nivel de confianza muy importante, ¿no? Hay estudios de Herman Miller y estudios de Gallup que demuestran que el generar esas amistades o esos lazos de amistad dentro de las organizaciones, ¿sí?, aumenta prácticamente al doble el engagement, ¿no? Y automáticamente disminuye el tema de rotación de personal, ¿no? Entonces, yo creo que esos lazos afectivos, el tema de la interacción entre personas en las oficinas, debe de ser lo que más extraña a la gente, su espacio. Debe haber un espacio para recrear, un espacio para el hogar y un espacio para trabajar. Entonces yo creo que eso es parte de lo que, de mi punto de vista, querido Adrián. De acuerdo, muy interesante. Y Luis, finalmente, ¿tú qué piensas que sea lo que más extrañan los colaboradores en los espacios de trabajo? Mira, yo coincido con mis compañeros. Dice el dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo creo que todos extrañamos muchísimo el espacio de trabajo y la magia que ocurre en las oficinas es algo único. Es este sentido profundo de pertenencia a una organización que va mucho más allá del sentido individualista. Si bien es cierto que hay que tenerle mucho respeto a lo que la tecnología nos brindó en esta pandemia, que nos permitió seguir activos, comunicados y de una manera productiva funcionales, dista mucho de lo deseable que se genera en estos espacios maravillosos que ocurre dentro de una oficina, en donde realmente el ADN de las organizaciones integran
a esta comunidad donde se gesta la máxima capacidad creativa de los equipos y donde realmente las empresas, a través de los individuos, pueden expresar su máximo desarrollo. Yo creo que la gente extraña muchísimo llegar todas las mañanas a poderse concentrar de una manera total y absoluta en su trabajo. Este ejercicio de home office funcionó muchas, yo insisto en este tema, con muchas debilidades poco deseables para el equilibrio y el óptimo funcionamiento humano. Gracias, Luis. Hoy en la mañana me tocó leer el artículo del mensaje editorial que mi hermano Javier escribió para la revista nuestra que se llama Lifestyle. Y en este mes, en esta sección, él hablaba de que la tecnología hoy en día nos permite colaborar remotamente, pero en ningún momento sustituye un espacio físico para trabajar en casa. O sea, tú puedes contratar a un arquitecto, estando yo en Monterrey y Juan Carlos en México, y colaborar sin ningún problema, un contador que pueda estar en Tijuana, etcétera. Pero eso no significa que sea el lugar idóneo para trabajar nuestra casa. Yo creo que nuestro espacio físico de la oficina debe continuar y que la tecnología nos permite disminuir el número de viajes que tengamos que hacer de negocios o colaborar con gente que necesitamos hacer trabajo a distancia, pero no cambiar el espacio. Bueno, tercera pregunta. ¿Cómo será el regreso de las oficinas ante la nueva realidad? ¿Qué medidas deberán tomar para un regreso seguro los corporativos? ¿Por qué no, Diego, nos platica? Yo creo que es más tu área de expertise. Con gusto, Adrián. Mira, en Herman Miller ya tenemos ciertas oficinas que ya regresaron. Estamos aprovechando mucho la experiencia que tienen nuestras oficinas en Asia, en Hong Kong, en diferentes lugares en Asia. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Nosotros le llamamos en 3 etapas el Now, Near and Future, ¿no? En el Now hay que cuidar el tema de la seguridad de los empleados, que los empleados no sientan miedo, que regresen a sus oficinas con la misma seguridad que sienten cuando están en su casa, ¿no? En el Near se darán estas reconfiguraciones temporales, ¿no?, que van a necesitar las empresas para poder tener el tema de sana distancia que viene desde el Now, obviamente. Pero ya el tema de reconfiguraciones definitivas y encontrar nuevas formas de operar va a ser en el futuro, ¿no? Hoy en día algo muy importante es que se pongan de acuerdo las empresas, vamos a pensar estos edificios que tienen a diferentes inquilinos, ¿no? Que se pongan de acuerdo con los administradores de los edificios, pero que se pongan también de acuerdo dentro de los inquilinos con esos protocolos y con esas recomendaciones. Uno de los ejemplos es el elevador. Si todo el mundo quiere llegar a las 8 de la mañana, hoy en día en Asia solamente están permitiendo de 2 a 3 personas subirse a un elevador. El tiempo que le está tomando a la gente de que llega al edificio a poder llegar a su lugar de trabajo, después de todos los escaneos y después de todas las entrevistas que están sucediendo, aproximadamente son entre 40 y 45 minutos. Entonces la gente tiene que empezar a tomar un mayor número de medidas. Lo mismo va a suceder en los aeropuertos, ¿no? El distanciamiento físico en todos los aspectos va a ser un tema importantísimo, utilizando los safe spots. Nosotros le llamamos estos safe spots aquellos espacios que están hechos en M o hechos en W para que la gente no trabaje de cara a cara. Y estos espacios son ya están desinfectados. Entonces, va a haber que tener planos dentro de las oficinas, decir estos son los lugares que se pueden utilizar, estos son los lugares que no se pueden utilizar, etcétera. Se dará en horarios escalonados, ¿no?, o por áreas, qué áreas sí tienen que ir a la oficina, qué áreas no tendrán que ir a la oficina. Es importantísimo tener un programa de change management. Nosotros ofrecemos esa consultoría a los clientes hoy en día, y la comunicación constante del tema de protocolos y recomendaciones pues va a ser importantísimo, ¿no? Hoy en día, saludo Adrián, hoy en día toma aproximadamente 21 días crear un hábito. Lo que tenemos que pensar es que en México pues llevamos aproximadamente 10 semanas encerrados, ¿no? Entonces, para la gente no solamente le va a tomar esos 20 días o esos 30 días generar un hábito en los nuevos espacios. Yo creo que va a tomar de 1 a 3 meses que la gente se sienta que ese espacio modificado como un territorio propio, ¿no? Como un territorio que tienen que utilizar. Juan Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son las medidas que deben de tomar para un regreso seguro a los corporativos? Bueno,
A mí me gustaría acotar un par de ideas que de repente siento en pláticas con muchas personas y clientes que, que, que no están a veces muy claras, ¿no? Me cuesta trabajo y no me encanta la idea de regreso porque asume que vuelves a algo que dejamos, ¿no? Y creo que una de las cosas que tenemos que entender es que el mundo que dejamos ya no existe. Ese mundo vamos a pasar y estamos pasando un proceso de duelo y como parte de ese proceso de duelo, mucha gente está en una etapa de negación. Y esta etapa de negación la puedes ver en distintos extremos, desde los que están convencidos de que esto es un mito y están en las calles y siguen como si no pasara nada, hasta en muchas ocasiones gente en organizaciones que piensa que vamos a regresar. Bueno, el hecho de regresar me cuesta trabajo porque de alguna manera intrínsecamente asume que retornas de donde te fuiste, ¿no? Y en realidad creo que ese mundo ya no existe, ¿no? Y creo que hay unas nuevas reglas en ese mundo. Entonces, la primera es, yo creo que las organizaciones y las personas que más rápido pasen el duelo, dejen ir el mundo anterior y volteen al nuevo, más rápido vamos a poder ver las oportunidades que trae este nuevo mundo. Mientras más nos tardemos en el duelo, menos vamos a poder ver las oportunidades. Y el COVID creo que vino a ser un acelerador mucho más que otra cosa. Vino a acelerar tendencias que ya estaban ahí, que en algunas ocasiones las tendencias el tiempo tiene la magia de hacer invisibles las cosas cuando son lentas. Muchas de estas tendencias se habían vuelto invisibles, pero la mayoría de lo que estamos viendo hoy en día son tendencias que ya existían, que aceleró el COVID. Y una de las cosas que vino a acelerar el COVID es una tendencia que de alguna manera influía a todas las tendencias, que era la velocidad de cambio, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchábamos que si algo había constante en este nuevo mundo en el que estábamos viviendo, era el cambio constante y la velocidad de cambio, cambios exponenciales? Bueno, el COVID vino a acelerar, además de las tendencias particulares, vino a acelerar la tendencia que aceleraba las tendencias. Entonces, vino a meterle velocidad al cambio. Lo interesante de esto es que si tú juntas esta idea de que el cambio viene acelerado todavía más por el COVID, con los procesos de duelo, que la gente le toma tiempo y va a estar en negación, pues hay una oportunidad exponencial para los que suelten el mundo anterior y vean lo más rápido posible las oportunidades que están en este nuevo, porque la aceleración nos va a hacer separarse de su competencia muchísimo más rápido. Entonces, yo creo que tenemos que ayudar, más allá que nada más mandar a la gente a la oficina, ayudarles a soltar el mundo anterior, a tener un poco de paz mental para ver las oportunidades de que siguen. La segunda parte que creo que vale la pena acotar es que vamos a vivir con el virus por lo menos 2 años o 3 años. O sea, los más positivos piensan que la vacuna, y es el Royal College of London, piensan que la vacuna va a estar en 18 meses. El CDC publicó hace una semana que la vacuna va a estar en 3 años. Hay que entender que vamos a vivir en un mundo atípico muy extraño, muy flexible, porque los gobiernos van a literalmente jugar a abrir la llave y cerrar la llave del distanciamiento, dependiendo de cómo vas administrando los contagios. En países que tengan buenas mediciones, ¿no? Nosotros vamos a volar un poco a ciegas, pero lo que van a hacer y lo que ya está sucediendo en muchos lugares es que están jugando con el distanciamiento dependiendo de los contagios. Entonces, lo que hay que entender es que tenemos que prepararnos para unos 3 años de un mundo muy extraño. No es regresar y poner una serie de reglas y ya la hice, ¿no? Es regresar a este mundo de impasse en lo que terminas de regresar realmente a un mundo más parecido a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, como dice Diego, yo creo que hay cosas que hay que hacer inmediatas. Una de las cosas que tenemos que hacer inmediatas es darle tranquilidad mental a las personas y un espacio de salud. Para eso nosotros creamos una certificación que se llama COVID Free Spaces, en la que ayudamos a los clientes a hacer lo que tengan que hacer de manera compleja e interdisciplinaria en el espacio, que tiene que ver con tecnología, tiene que ver con sistemas, tiene que ver con comportamiento, hay una parte muy importante del ser humano, y la idea es pues, poderlos ayudar a entrar a este nuevo mundo extraño de unos 2, 3 años, ¿no? Pero va a ser complejo y va a ser interdisciplinario. De acuerdo, Juan. Gracias. Finalmente, Luis, ¿tú qué estás implementando en tu organización? ¿Qué piensas al respecto que los corporativos deben de tener en cuenta para un regreso seguro de sus colaboradores? Pues mira, yo primeramente abonando a las brillantes compartimientos de mis colegas, primero que nada, yo creo que sí es bien importante asesorarse por los expertos, porque una de las cosas que a mí me ha llamado la atención
es que ahora pues muchos de mis amigos y hasta familiares ya resulta que son expertos en sanitización y venta de equipos de toda índole. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con la charlatanería y los falsos especialistas. Aquí la verdad es que todo mundo está tomando conciencia de que vamos a regresar a un mundo muy diferente, que se requieren muchas medidas preventivas y sobre todo de generar esta sensación psicológica de seguridad para que poco a poco la gente pueda regresar a los lugares de trabajo y de convivencia social de la manera más segura posible. Pero para ello hay expertos, para ello hay especialistas, para ello hay estos sistemas de certificación probada y avalada por las autoridades y los órganos reguladores debidamente conformados. Entonces, mi primera recomendación es no se van la finta de cualquiera que les venda una maquinita para desinfectar o una camarita para tomar ciertas medidas de control. Yo creo que aquí en Coldwell Banker lo que estamos haciendo es un profundo análisis de quienes están haciendo una certificación seria de cómo debe ser este regreso, de cuáles son las medidas preventivas que hay que asumir en los espacios para generarle a nuestra gente un regreso realmente seguro y permanente, y que no sea solo el show. Si hay un efecto de lo que le llaman la sanitización teatral, que genere este efecto psicológico de tranquilidad, pero hay que cuidar realmente la salud de la gente. Y por otro lado, estas tendencias que la tecnología llegaron para quedarse. Hoy sí vimos este fenómeno. Pues yo veo, por ejemplo, en mis padres, gente ya mayor, que ya en este confinamiento aprendió a usar el Zoom y aprendió a usar el Facebook y aprendieron a pedir cosas por Amazon y cosas que ya aceleraron, como dijo Juan Carlos, un mundo de alta tecnología. Muchos de nosotros no creíamos que pudiera ser tan efectiva y tan eficiente las reuniones a teledistancia, y estas tendencias llegaron para quedarse. Y en el tema inmobiliario, yo creo que hoy todos vamos a valorar esos inmuebles y esos desarrollos inmobiliarios que nos ofrezcan alta conectividad en Internet y espacios de home office que nos permitan en cualquier momento hacer uso de estas tecnologías. Pero insisto, eso dista mucho de que el home office que hemos vivido sustituya la altísima productividad que se genera en estos espacios mágicos que llamamos oficinas corporativas. Muchas gracias, Luis. Y bueno, esto me da pie a la siguiente pregunta, que es estrictamente hablando a los cambios físicos que tengamos que hacerle en las oficinas. Y me gustaría empezar con Juan Carlos. ¿Qué opinas tú, Juan? ¿Cómo debe de cambiar los espacios físicos después del COVID en nuestras oficinas? Bueno, como lo decía, vamos a tener que acoplarnos a un periodo que es posiblemente más largo de lo que a la mayoría nos gustaría y más largo de lo que la mayoría de la gente se ha puesto a analizar, ¿no? Si hablas de 3 años de distancia social, pues es un chorro de tiempo, ¿no? Tengo clientes que tienen contratos corporativos de espacios de 5 años. 3 años es más de la mitad del tiempo de uso de una oficina. Entonces, yo creo que hay que analizar bien cuáles son las cosas que hace sentido hacer, ¿no? De repente vemos clientes que se apresuran a meterle una bomba casi atómica a su oficina para superpurificarla y resulta que no están cuidando, por ejemplo, la caja de Amazon que entró por la recepción y el cartón es el lugar en el que más tiempo dura el virus, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas que si no las haces sistemáticas, con orden, interdisciplinares, pues puedes estar gastando dinero que no necesitabas gastar. Y hay otras que tienes que hacer que hoy en día, por ejemplo, ya la Secretaría del Trabajo ya publicó ciertos guidelines y uno de distanciamiento social. Eso nos va a pegar a todos los que tenemos oficinas, ¿no? Como decía Diego, esta idea de tener a todos tus empleados en tu oficina otra vez al 100%, pues vamos a tener que olvidarnos de ella por un periodo relativamente largo de tiempo. Y el problema, creo que todo el mundo está como que súper enfocado en el tema de la oficina, pero imagínate que tienes 50% de tu población en otro lado que en esta oficina. El problema está dividido en 2 partes. El fácil es tu oficina. El complejo son las 500 mini oficinas repartidas en casas de 500 empleados
que hoy muchas organizaciones no tienen la menor idea ni en qué condiciones están. Entonces, una de las cosas que le recomendamos al cliente, tenemos una metodología para hacer un survey y entender las condiciones, porque literalmente hay gente que está en condiciones que no debería de estar trabajando en un espacio en su casa, ¿no? Entonces, hay que entender que la mitad del componente es la oficina y luego la otra mitad del componente son no sé cuántas oficinas distribuidas en casas de personas. Y algo vamos a tener que hacer. O sea, tenemos que yo creo que ya dejar de pensar que esto va a ser temporal, que ya mero salimos y ya se solucionó. Tenemos que empezar a atacar el problema de verdad, de manera multidisciplinar, porque en muchísimas cosas la gente no está preparada para trabajar desde su casa. El otro día platicaba con una empresa de tecnología y me decían, no tienes idea cómo los hackers, y principalmente esta línea de hackers que se dedican a secuestrar empresas, se están así lamiendo los bigotes de la cantidad de oportunidades que van a tener para secuestrar empresas en el momento que se vuelva ya como mucho más continuo el que un empleado esté accediendo a tu servidor desde su computadora sin muchos controles del Internet de su casa, por ejemplo, ¿no? Hoy estamos todos colgados del Internet en nuestra casa y mi empresa, en el caso del mío en particular, sí, pero normalmente la mayoría de las empresas no regularon ni dieron el Internet a esas personas. No tienes la menor idea de por dónde se conectaron. Es más, no me sorprendería que haya gente que se está colgando del Internet de su vecino para poder trabajar. Y entonces el problema va a ser sumamente complejo y tenemos que atacarlo por muchísimos ángulos. El espacio físico es uno, pero tiene otras correlaciones complejas. Qué interesante. Diego, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? Mira, Adrián, yo creo que, pensando en cómo se verán reflejados los espacios físicos, las oficinas no dejan de ser el corazón de las empresas, ¿no? Y eso continuará siendo, ¿no? Yo creo que es el principal espacio que tienen las organizaciones para cultivar lo que es cultura organizacional y estimular a los empleados, ¿no? Yo sí creo que el tema es, coincido muchísimo con todo lo que dice Juan Carlos, el tema es que se van a tener que tener configuraciones más eficientes en las oficinas, pero a mí me gusta mucho la teoría que platicaba el otro día con Juan Carlos también al respecto, que decía que lo que estamos haciendo hoy en día no es un home office, ¿no? Que es un arresto domiciliario. A final de cuentas, la gente no está preparada, la gente está trabajando en los sillones de sus casas, en el comedor, con el papá, con el hijo, con todo el mundo alrededor. Entonces, la realidad es que las oficinas van a seguir siendo ese corazón. Obviamente se va a mezclar la interacción personal junto con la tecnología, el tema de conexiones remotas. O sea, no quiere decir que estas tecnologías, Zoom o Skype o Teams o la cantidad de life size, la cantidad de programas que existen hoy en día para tener estas conexiones virtuales no existan, ¿no? O sea, sí van a continuar incluso dentro de las mismas oficinas, porque a lo mejor si vamos a tener una reunión de 10 personas, esa reunión va a seguir siendo a lo mejor, aún y cuando estemos en la misma oficina, tratar de que algunas personas se conecten remotos y otros ahí, porque vamos a tener la necesidad de tener ese distanciamiento social o ese distanciamiento que incluso está regulado por la normatividad mexicana, ¿no? Por las leyes. Ahora, esto va a llevar a que los procesos van a ser mucho más ágiles y menos burocráticos en las organizaciones, ¿no? Aquí, una de las cosas a las que muchas empresas que todavía no están ahí van a tener que migrar es empezar a medir a su gente en base a resultados y más que en base a la cantidad de horas que estás en la oficina. Yo creo que el tema presencial ya pasó a la historia. Yo no creo que vayamos a regresar. O sea, la gente tiene que salir de esa negación de que van a regresar a algo que ya existía. No vamos a regresar a algo que ya existía. Es algo totalmente nuevo y aquellos que eliminen esa negación más rápido son aquellos que van a poder salir más rápido. Todo el mundo nos tenemos que reinventar y las oficinas no dejarán de ser un tema, pero yo creo que sí, pues la gente se va a sentir más relajada en espacios que le permitan tener todo este tipo de operación, todo este tipo de gestiones y pues que los protocolos les permitan ser mucho más eficientes, ¿no? Gracias, Diego. Finalmente, Luis, ¿tú qué opinas al respecto? Pues sí, mira, yo coincido con una situación muy práctica. Vamos a tener que tener
menos empleados por metro cuadrado. Y esto implica nuevamente que las empresas no van a devolver metros cuadrados, van a tener que empezar a implementar prácticas de diferentes hábitos, horarios distintos, días distintos. Lo que sí aprendimos, yo creo que viene un desapego de ciertas cosas que ya eran tendencia y que, por ejemplo, en mi caso yo me resistía. Aquí había tiempo que me sugerían el concepto del hoteling, que es este concepto que la gente llega y trabaja en cualquier puesto de trabajo que encuentra disponible. Es como mucho lo que ustedes hacen, Adrián, en IOS Offices, que son espacios de trabajo perfectamente adaptados, con un mobiliario muy moderno, con una alta conectividad de Internet, y donde tú encuentras un espacio, trabajas cómodamente y puedes hasta usar versátilmente estos espacios conforme el día te invita a hacerlo, ¿no? Yo creo que ese tipo de prácticas en nuestras organizaciones van a fomentar que podamos ser muy versátiles con el uso de nuestros espacios, dándole mayor dinamismo a no tener toda la gente al mismo tiempo en la oficina y ser muy flexibles en los días y horarios de trabajo. Como decía Diego, yo creo que el tener a todos los empleados en un horario rígido quedó en la historia. Hoy vamos a tener que invitar a la gente y confiar más en nuestra gente, en que sea medida más en base a resultados que a la hora hombre en la oficina. Y vemos que ya la tecnología nos permite tener este tipo de interacciones remotas que nos van a permitir este tipo de hábitos y quizá a la práctica de que algunos trabajen sábados en la oficina. En fin, yo creo que vienen cambios bien interesantes que cada empresa irá implementando conforme a sus propias necesidades, pero no veo la devolución de metros cuadrados de oficinas, al menos en el corto plazo. De acuerdo, Luis. Y bueno, para pasar a la última pregunta, antes de escuchar las preguntas que el público tenga para ustedes, considero yo que esta es la pregunta más importante. ¿Podrá el home office sustituir a las oficinas corporativas? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Luis, ¿por qué no continuamos contigo, que eres el más experto en este tema de las oficinas? Platícanos qué piensas al respecto. Mira, yo soy un apasionado de las oficinas, tengo ya casi 30 años dedicado a la venta y renta de oficinas, y lo que yo he visto es que es mágico lo que ocurre en las oficinas. Es donde se genera el vínculo profundo del individuo con una organización. Y veo que en las generaciones nuevas, sobre todo los millennials y las generaciones más recientes, hay un sentido y un propósito de vida que conecta con la visión, misión de esas organizaciones. Es en estos espacios donde realmente se cultiva la máxima capacidad creativa y colaborativa de los seres humanos. Y es aquí donde se le da un sentido profundo a la existencia, pues, de las organizaciones. Entonces, yo no veo cómo pueda el home office jamás sustituir a estos espacios de oficina. Si bien es cierto que el home office nos enseñó que podemos seguir conectados, dista mucho. Ocurre en los centros de trabajo. Los tres ejes esenciales para el equilibrio y máximo desempeño del ser humano, que es el hogar, donde están las relaciones significativas de amor con la familia, los lugares de esparcimiento y sano entretenimiento, que son los hobbies, los deportes y las relaciones sociales, y en los lugares de trabajo deben de estar claramente definidos y separados. Y esto ocurre en las oficinas. En las oficinas es donde encontramos ese sentido profundo de productividad y de trabajo. Y yo estoy convencido de que el home office no va nunca a sustituir la magia que ocurre en el sentido de la felicidad que nos generan las oficinas. Gracias, Luis. Juan Carlos, ¿tú qué opinas? ¿El home office sustituye a las oficinas corporativas, sí o no? ¿Por qué? Bueno, el otro día leía un artículo de un especialista en Workplace que decía que justo esto había sido el experimento más grande en la historia de la humanidad de home office, y que la conclusión era que era una maravilla, la gente se había vuelto más productiva, trabajaban muchísimo, súper bien, y por consecuencia que nos olvidáramos de las oficinas. Si ese artículo lo leyó un científico, se debe haber atacado de la risa. Haces un experimento de una cosa y llegas a conclusiones de otra.
que no experimentaste en el experimento que hiciste. Esto, como les lo platicábamos con Diego, no tiene nada que ver con home office. Esto es prisión y estamos encerrados en nuestras casas en arresto domiciliario por un periodo de tiempo muy largo. Esto demostró que el arresto domiciliario es súper eficiente y la gente, cuando no tiene ningún otro lado que hacer, hay que ir, no tiene nada más que hacer, se mete y se sienta y se pone a trabajar. Para eso funcionó muy bien este ejercicio. Ahora, sí probó que la tecnología nos ayuda, sí probó un chorro de cosas, pero la verdad es que si quieres hacer home office, tendrías que hacer un chorro de cosas que no estamos haciendo hoy en día. Tendrías que preparar las instalaciones de las personas a las que se van a ir, tendrías que decidir temas de tecnología, temas de recursos humanos, es sumamente complejo. Y los dos programas más grandes en los que hemos participado, que han sido los dos más grandes del mundo de home office, Cisco y IBM, ninguno de los dos funcionó. En ninguno de los dos, IBM, después de años de implementar uno de los programas más grandes de home office en el mundo, se dio cuenta que la innovación se había ido al piso. Cuando te das cuenta que estás tomando la decisión de home office por un componente bien chiquito, que es la chamba transaccional, y lo estás mandando todo el resto a la casa, pues la verdad es que es una tontería, porque las organizaciones, y más ahora, van a necesitar innovación, van a necesitar co-creación, van a necesitar engagement, van a necesitar darle paz mental a la persona que colabora con ellas, van a necesitar tantas cosas que no puedes dar en el home office, que decidir que es una buena idea, porque un pedacito de lo que haces, que es transaccional, si lo puedes hacer ahí, la verdad es que se me hace ridículo. O sea, hay cosas, y nos vamos a enfrentar además unas nuevas. Una de las consecuencias del distanciamiento social es que los números de ansiedad y depresión y violencia familiar se han ido al cielo, ¿no? A pesar de lo que nos diga el gobierno aquí, la violencia interfamiliar en México se ha ido al cielo. La depresión, en lugares que la miden, los números que tienen en Estados Unidos se han casi duplicado con la gente que se fue a trabajar a su casa. Y los números de ansiedad están muy similares. Algo tenemos que hacer con eso, que no se va a solucionar, lo más seguro es repitiendo el modelo que estamos llevando ahorita, y que posiblemente la oficina se va a tener que cuestionar el espacio físico si se vuelve un hub de paz, de colaboración, una especie de club social. Entonces, en una de esas, y posiblemente sí, en el futuro lo que vamos a ver es que ni siquiera les vamos a llamar oficinas y se van a parecer más a un club social y posiblemente pondremos una alberca. Y lo que vamos a querer es que la gente venga a relajarse, a bajar el estrés, a colaborar, a hacer todo lo que no puedes hacer en la casa y luego que trabajen donde quieran trabajar, que lo más seguro es que ese 50% que se vaya a su casa, hay un porcentaje altísimo que no lo va a poder hacer desde su casa. O sea, una de las cosas que hemos estado midiendo con los clientes que ya tienen gente trabajando y con las herramientas que tenemos es que cerca del 80% de las personas o no quiere trabajar desde su casa o no puede porque no tiene ni el espacio, la tecnología, las herramientas, la silla, el escritorio, la luz, todas esas cosas que llevamos 2 o 3 décadas preocupándonos muchísimo para darle a los empleados porque estén mejor en las oficinas, pues de repente el 80% no las tiene en su casa. Entonces, yo creo que el peor error que podríamos hacer es creer que un ejercicio de laboratorio como el que acaba de pasar con la cuarentena, que es distanciamiento y arresto domiciliario, podemos transferirlo y tomar decisiones de home office, que es otra cosa. De acuerdo, Juan, muchas gracias. Y finalmente, Diego, ¿tú qué opinas respecto al home office? ¿Sustituirán a las oficinas corporativas? Definitivamente no. O sea, a mí me queda muy claro que no lo va a definitar. Sí se van a complementar. Yo sí creo que va a haber en ciertos momentos un complemento, pero el tema de innovación, incubación de ideas, procesos creativos, lluvias de ideas, todo eso sucede mejor dentro de un espacio corporativo, sucede mejor en unas oficinas. O sea, Herman Miller habla mucho del tema de fundamental human needs o las necesidades fundamentales del ser humano, ¿no? Como lo son la obtención de resultados, autonomía, seguridad, pertenencia, el tema de propósito, el tema de estatus, ¿no? Que son los motivadores que buscamos, pero esos son los motivadores que nos da el estar en un espacio físico, el estar en una oficina, ¿no? Entonces, no lo va a sustituir. La gente hoy en día, pensemos en aquellas personas que a lo mejor hoy en día están muy tranquilas haciendo su home office, pero no les ha llegado el recibo de la luz. El día que les llegue el recibo de la luz, van a hablar con las empresas, van a decir, oye, estoy pagando el doble de luz,
platicamos con 2, 3 empresas en Monterrey, ahí donde estás tú, Adrián, o en el norte, y México vive en una latitud, la Ciudad de México, perdón, vivimos en una latitud totalmente diferente. Pero cuando platicábamos con algunos empleados o con algunas empresas de, oye, porque sí muchos nos están pidiendo, oye, algunos empleados sí los va a tener una temporada larga, 1, 2, 3 años, yendo y viniendo a las oficinas, pero también con un momento en su casa, les queremos dar un budget para trabajar. Entonces estamos creando estos paquetes de un escritorio con un brazo, con un archivero y una silla ergonómica, que es lo que necesitas hoy en día para operar. La gente está harta de estar sentado en la silla del comedor. Pero, por ejemplo, en Monterrey decían, el home office no funciona. Y yo decía, bueno, ¿por qué no funciona? Dicen, porque en el verano hace tal calor, ¿no?, que la gente tiene que tener prendidos sus aires acondicionados, entonces el recibo de la luz también se les va al cielo, y dicen, híjole, yo mejor me voy a la oficina y apago el aire de mi casa porque los niños están en la escuela, mi mujer también está trabajando, yo estoy también fuera, y me ahorro un dineral. Entonces, ¿en qué parte del mundo no se necesita el tema de vivir con aire acondicionado? Pues prácticamente es en muy pocos lugares del mundo. Entonces, el home office iba a incrementar, a menos de que tenga un allowance. Yo no creo que todos tengamos ese sistema, lo que hablaba Juan Carlos, ese sistema de internet profesional para poder tener todas las conexiones. Qué peligroso que a través de un internet normal de la casa te puedas conectar al mainframe de la oficina desde el punto de vista hackeo. Nosotros a nivel empresa sí tenemos ciertos lineamientos, tenemos ciertos protocolos que te mandan diferentes estatus y te mandan diferentes cosas al teléfono y etcétera para que puedas conectarte, pero la realidad es que no la va a sustituir, sí va a ser un complemento, definitivamente va a ser un complemento. Vuelvo a lo mismo, no todo mundo va a poder regresar de aquí a 3 años hasta que esté la vacuna y hasta que esto lo veamos más como una gripa. No va a poder regresar a las oficinas al 100%, entonces necesitarán encontrar espacios flexibles como los coworking que ofrecen ustedes, Adrián. Tendrán que encontrar, hacer algo de home office por regresar a las oficinas, pero el corazón sigue siendo de las empresas, sigue siendo las oficinas. Una vez más, ese tema de los fundamental human needs son importantísimos para que la gente se sienta realizada dentro de su trabajo. Oiga, y complementando, digo, además, yo que trabajo muy de la mano con cada uno de ustedes, cuando diseñamos nuestros espacios de oficinas, cuidamos tanto los detalles de tantas cosas que en una casa no se pueden tener. Cuidamos desde la iluminación, el mobiliario, las alfombras, temas de acústica, temas de conectividad, temas de energía eléctrica regulada, respaldo. Todo eso no va a haber, ¿no? Esta infraestructura que tanto cuidamos en los corporativos, ¿cómo lo vamos a poder tener a nivel local cada persona en nuestras casas? Eso no puede existir. Bueno, ¿por qué no damos paso a que las preguntas del público, Miriam, nos apoya? ¿Hay algunas preguntas que el público les quiera hacer? Primero, muchas gracias. Hay muchas felicitaciones, muchos bonitos comentarios, amigos desarrolladores, arquitectos de ustedes. Y bueno, quería hacer una pregunta que va relacionada a la última pregunta que hiciste, Adrián, y a ver si alguien la quiere contestar. Creo que ya tocaron mucho el tema, pero si alguien quisiera puntualizar a esta, Miguel Boch nos pregunta, ¿hay estudios de que el rendimiento promedio baja con el home office? ¿Qué opinan? ¿Qué conocen de porcentajes de productividad? Lo que comentábamos ahorita, los programas que han sido fuera de esto que estamos viendo, que es lo que te decía, completamente atípico o sea, si fuera un experimento de laboratorio, no lo tomarías como un experimento de laboratorio para tomar ninguna decisión. Todos los programas que han hecho home office completos, full, al final tienen cosas más negativas que positivas. Ahora, como dice Diego, primero de entrada vamos a tener 3 años en la que nadie nos va a preguntar. O sea, hay un tema que tenemos que resolver serio, complicado. No vas a poder poner a toda tu gente en tu oficina. ¿Qué diablos vas a hacer con eso? Hay un punto en el que estos años, pues ni siquiera nos van a preguntar si vas a tener que hacerlo, vas a tener que ver cómo lo resuelves, vas a tener que averiguar, por ejemplo, con un poco más de información de lo que hemos hecho hasta ahora, cómo están las condiciones de la gente en su casa, ¿no? Y hay herramientas para hacer eso, y luego vas a tener que identificar quiénes quieren y quiénes no quieren estar en su casa, ¿no? Este tema de violencia intrafamiliar,
es complicado. O sea, si de repente tienes mujeres que están sufriendo violencia en su casa, para ellas decirle te vas a quedar ir a trabajar a tu casa debe ser lo peor que puedes hacer en la vida. Entonces, tenemos que tener herramientas para poder entender el otro lado, no nada más el lado de la empresa en la que pues, de repente no me dejan que venga la gente y a ver cómo te las arreglas tú solo en tu casa, ¿no? Yo quiero agregar, Adrián, la falsa sensación de altísima productividad que muchos sentimos fue por un exceso de trabajo y me incluyo porque en este ejercicio de autoconfinamiento algunos estuvimos trabajando a deshoras, incluso sábados, domingos, días festivos, y eso de repente dices, híjole, qué bárbaro, qué productivo soy. Al final hay una factura que se va a pagar, que no es sana y que nos la va a pasar el cuerpo, nos la va a pasar la ansiedad, nos la va a pasar en un agotamiento excesivo, nos la va a pasar ese desgaste de las relaciones significativas con la familia. Hay un costo muy alto que tiene el no estarle dando el justo equilibrio a cada uno de los 3 ejes esenciales del desarrollo óptimo del ser humano. No es sano, no es correcto y no es deseable lo que acabamos de vivir en este home office por autoconfinamiento. Esa es mi opinión. Y hay una cosa interesante, cuando tienes un cambio de paradigma, las organizaciones que tienen más éxito no son las que son productivas en el concepto tradicional de productividad. Las organizaciones que tienen más éxito son las que innovan, las que cambian rápido, las que son resilientes, y esas son las características que nos tendrían que estar preocupando. ¿Qué tengo que hacer en mis entornos? Llámale casa, trabajo remoto, casa, oficina, para poder generar una cultura resiliente, una cultura de innovación, una cultura que me ayude a sobrevivir estos cambios de paradigma. La productividad, en el caso de que se diera, no es la herramienta fundamental para poder surfear esta ola, este tsunami que viene. Y entonces hay que tener mucho cuidado en que, además, ¿qué es lo que realmente quieres de tu organización? O sea, si quieres gente crushing numbers así, negreados, pues sí, posiblemente mételos en un sótano. Pero la verdad es que esas no son las organizaciones que van a sobrevivir exitosamente. Yo nada más quisiera agregar, coincido 100% con los comentarios de Luis y de Juan. Yo quisiera agregar el tema de, hoy en día mucha gente no la está pasando bien desde el punto de vista que no duermen bien. Sí, hay un tema de depresión increíble. El mundo está, tema de salud mental, estrés, depresión, ansiedad, todo eso está pegando muy fuerte hoy en día. Entonces, la productividad, híjole, yo creo que primero tendríamos que definir productividad per se para cada organización, porque si mi organización es de estar en la taquería vendiendo tacos y estoy desde mi casa, pues no tengo productividad en mi casa, ¿no? Pero si mi productividad, por ejemplo, los despachos de arquitectura es muy buen ejemplo, Juan Carlos, ustedes no han bajado, o sea, al final de cuentas ustedes hacen diseño, ustedes pueden seguir dando el mismo nivel de servicio, pero nosotros que tenemos que entregar, instalar los muebles, etcétera, pues merma en nuestra productividad, obviamente estamos conectados con nuestros clientes, ¿no? En el caso de Luis, el estar saliendo a buscar clientes, espacios, llevar a clientes a visitar diferentes lugares, pues no se puede hoy en día. Entonces hay que medir esa productividad o definir esa productividad primero que nada. Y después, yo creo que sí, las áreas de recursos humanos van a tener que tener un papel muy importante en ayudar psicológicamente a la gente. Súmale a esto que tenemos ahora el tema de la NOM 35, en la que pues el 95% de los empleados van a estar deprimidos o van a estar estresados, la gente va a tener menos dinero, hay una crisis económica, etcétera. Pero a final de cuentas creo que si algo sabemos hacer en México es salir de crisis, y yo estoy seguro que la gran mayoría de los mexicanos, ojalá y nos apoye el gobierno como necesitamos que nos apoye para salir adelante, ¿no? De acuerdo. Gracias, Diego, Juan Carlos, Luis, Adrián. Nos comparte el arquitecto Salomón Helfon, dice, coincido con la opinión de ustedes en que los espacios para oficinas seguirán prevaleciendo en el mediano y largo plazo. El tema complicado es la situación de incertidumbre, confianza de inversión y expansión de las empresas. ¿Cómo ven estos aspectos en México? ¿Alguien quisiera empezar? Yo quiero saludar al arquitecto Moni Helfon, gran amigo. Sabes, es súper interesante el momento que estamos viviendo, porque yo creo que nunca habíamos tenido una oportunidad tan grande de cambio de paradigma y oportunidades como consecuencia
en los últimos 100 años. Yo estoy convencido que los que entiendan bien que estos megatrends de los que hablábamos tienen consecuencias secundarias y cada consecuencia secundaria es una gran oportunidad de negocio, van a poder salir súper victoriosos. O sea, yo creo que vamos a ver ahora muchísima innovación, resolviendo problemas que antes no existían y generando o reinventando negocios. Ahora, posiblemente tiene que ver mucho con el why de la organización. Si el why, por qué haces las cosas, no es trascendente, esas organizaciones van a sufrir mucho. Si tu why es trascendente, esas organizaciones van a tener mucho éxito. Les digo un ejemplo rapidísimo que hemos estado hablando de él. Uno de los ripple effects, de las consecuencias secundarias de distanciamiento social, que tenemos que empezar a hablar de distanciamiento físico y no social, porque el social va a tener muchas consecuencias negativas, pero uno de lo que ya estamos viendo y lo hemos hablado mucho es depresión. Y entonces tú puedes ver el tema de depresión y ansiedad desde la perspectiva de decir, bueno, pues es un grave problema y se va a convertir en un grave problema para las personas, para el sistema de salud del país, para las empresas. O tú puedes entender por qué se llenaron las tiendas de Zara en Europa el día que abrieron. Y no fueron los descuentos, fueron el rush de emociones positivas que te da comprar. Cuando tú tienes de repente un mercado que no existía, de millones de personas que de repente están ansiosas, si tú puedes entender cómo le ayudo a esas personas, vas a tener millones de clientes que antes no existían. Hoy en día hay un par de apps en las que te ayudan a regular remoto tus emociones, ¿no? Es como si tuvieras un terapeuta en una aplicación y que se han ido sus suscripciones igual de lo que estábamos hablando al cielo. Cada una de las megatrends tiene consecuencias y cada una de las consecuencias o es la amenaza que puede destruir tu negocio o esa misma es la gran oportunidad que puede hacer que dupliques tu negocio. El reto es que tenemos que dejar de estar en este mood de sobrevivencia a tener un mood mucho más analítico de entender cómo funcionan los trends que cambian comportamientos. Si los comportamientos se sostienen en el tiempo, cambian hábitos. Si tú cambias hábitos de una persona, cambias a la persona. Si cambias a la persona, hay un mercado gigante y nuevo que no existía. Yo quiero agregar mi optimismo en base a que esta crisis, a diferencia de otras crisis, fue autogenerada por una situación de salud, por un virus terrible que nos puso en riesgo a todos. Pero la demanda ahí está, y esto lo decía muy claramente el otro día un experto en materia financiera. La demanda, la gente no es que quiso dejar de ir a restaurantes, al cine, a comprar y a viajar. Tuvo que dejar de hacerlo. Y esto nos da la gran oportunidad que la salida de esta crisis sea en B, que la curva no sea una U ni una L como fue en otras crisis por factores ajenos o externos. En esta ocasión, la demanda de productos y servicios ahí está. Y eso nos da una gran oportunidad y yo quiero verlo con optimismo y no es la excepción el mercado inmobiliario. Por eso hacía yo mucho énfasis en que el Coldwell Banker Commercial, el 80% de nuestros proyectos está en hold, no están cancelados. Y eso nos da el optimismo para pensar que podemos salir y salir muy pronto de esta crisis. De acuerdo, gracias por sus respuestas. Gracias, Luis. Nos comenta Francisco Martín del Campo, buen amigo de ustedes. Dice, dado el cambio de formas de trabajar, la posibilidad de trabajar en días y horarios alternos es real. ¿Cómo ven la posibilidad de oficinas compartidas por 2 o más empresas? Yo creo que es muy buena pregunta. Saludos a Francisco. Va a ser complicado a menos de que los protocolos que tengan las organizaciones pues coincidan, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Hablaba Luis hace rato del tema de la misión, visión, valores de las organizaciones. Entonces, hay que tener muy claro pues que se cumplan esos mismos protocolos entre diferentes organizaciones. Lo veo complicado. Yo realmente veo que para esas alternativas se utilicen estos espacios de coworking que existen hoy en día en el mercado, ¿no? Sí, justo lo que iba a decir es que ya existe eso. En realidad, IOS es eso. IOS es un lugar en el que
pues, no sé, 50 empresas comparten la oficina administrando distintos horarios, ¿no? Correcto. Justo iba a complementar con ese comentario. Nos preguntan que qué opinan de la estrategia de regresar a trabajar a la oficina paulatinamente. Yo creo que es 4 días a la correcto. semana. Yo creo que es correcto. Va a tener que ser escalonado en horarios, por áreas. Cuidar mucho a la gente vulnerable, no va a poder regresar en un inicio, la gente que tiene diabetes, etcétera, etcétera, obesidad, etcétera, problemas de presión. Pues esa gente vamos a tener que aguantarla un poco más en casa. Los protocolos de viajes, en cuanto arranquen los viajes, va a tener que ser muy importante, de si fue en la ciudad o fue en el extranjero, qué tipo de cuarentena se le tendrá que aplicar a alguien si hace un viaje de trabajo o si hace un viaje personal inclusive, ¿no? Entonces, viene un nuevo mundo en el cual nos tenemos que acostumbrar. El September 11 nos enseñó cosas drásticas desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Llegábamos a los aeropuertos y decíamos, ¿cómo es posible que ahora para pasar seguridad me tarde 1 hora y me tenga que quitar los zapatos y meterme en la máquina y poner las manos arriba y etcétera? Pues nos va a pasar lo mismo, pero ahora desde el punto de vista de higiene, ¿no? Ahora la gente, las mismas oficinas a lo mejor no van a estar preparadas porque la gente hoy en día ya tiene costumbre de lavarse las manos 8 veces al día y pues el número de lavabos que hay en las oficinas a lo mejor no van a ser suficientes para que la gente se pueda ir a lavar las manos, ¿no? Va a tener que haber espacios de sanitización por todas las oficinas. Entonces, nos vamos a tener que acostumbrar a un nuevo mundo. El tema de ir al cine, pues a nadie le va a gustar tener a una persona a un lado en el cine, mejor se van a convertir más en cines como VIPs, ¿no? Y ciertas costumbres cambiarán. Yo no veo que regrese nunca más el saludo en las oficinas de mano o de beso, por lo menos en los próximos 2 años, que suceda. Y tradiciones como, híjole, que le sopla la velita del pastel, híjole, yo no voy a comer ese pastel. Va a haber cosas que hay que cambiar mucho en este nuevo mundo, ¿no? Oye, yo quiero agregar que ayer vi un video de un aeropuerto en Dubái, donde hay una serie de medidas touchless, donde el registro del pasaporte, la toma de temperatura, todos estos sistemas, como bien dice Diego, lo que pasó a partir del septiembre 9/11, va a ser después del COVID-19 un nuevo mundo, y el llegar a oficinas con sistemas touchless, donde no tengas que tocar ni un botón desde el estacionamiento hasta la oficina, pues hay grandes oportunidades nuevamente para las empresas que sepan identificar estos momentos. Hay un mundo, un universo de oportunidades increíbles, y nuevamente estas empresas van a requerir más espacios de oficina que rentar, que diseñar, que amueblar, que ocupar. Yo veo un futuro prometedor si sabemos leer y aprovechar las oportunidades. De acuerdo. Gracias por las respuestas. Oigan, tenemos un sinfín de comentarios, de preguntas, de felicitaciones. Gracias nuevamente. Voy a resumir, he estado resumiendo muchas preguntas y yo creo que vamos a hacer unas 2 o 3 preguntas más. Nos pregunta José Antonio Cavazos, ¿qué actividades y medidas se realizarán para que las personas se sientan seguras a regresar a trabajar a las oficinas? No sé si quieran compartir. Bueno, yo creo que nosotros, por ejemplo, en la certificación tenemos un componente que se llama Human Side. Y la parte de Human Side es la parte soft de todo este regreso, que poca gente habla de ella. Pero la parte soft es tu marca tiene que aprender a comunicarse de nuevo, ¿no? Es la forma en la que la mayoría de las marcas se comunicaban, y seguro les ha pasado. ¿Cuántos no han recibido mails de organizaciones que de repente, como decía Luis, me quieren vender tapabocas? Pero la semana pasada vendían muebles y hoy venden tapabocas. Tenemos que ser muchísimo más cuidadosos y volver a entender cómo nos vamos a comunicar como marca hacia afuera y hacia adentro. Entonces, uno de los componentes súper importantes es que tienes que replantear cómo se comunica tu marca y tienes que comunicar lo que estás haciendo a los empleados. Entonces, toda la parte de Human Side tiene que ver, por ejemplo, tenemos uno de los puntos de la certificación es si le das ayuda, si tienes un 911 interno, por ejemplo. Y le sorprendería con las organizaciones que lo han implementado la cantidad de llamadas que reciben en su helpline de gente con ansiedad, con depresión o con violencia familiar. Entonces,
hay una parte soft que no se debe de perder, que tiene muchísimo que ver con comunicar con el ser humano, darle paz mental, explicarle los protocolos y procedimientos que estás haciendo en tecnología, en sistemas, en logística, en diseño. Hay un chorro de cosas que vamos a tener que ir modificando, como les decía, sumamente complejo. Y la parte fundamental es la parte humana, ¿no? Que la gente regrese con ganas de regresar y sabiendo que están en un lugar seguro, ¿no? Incluso a mí me gustaría agregar, desde el punto de vista mobiliario, pues hemos recibido infinidad de llamadas de, oye, ¿tienes acrílicos para poner entre un lugar y el otro? ¿Qué divisiones podemos poner para que la gente no trabaje? La realidad es que sí tenemos, y tenemos muchísimas opciones que le podemos dar a los usuarios, pero la recomendación es que no es lo ideal. Entre mayor número de elementos tú pongas, es un mayor número de elementos que se van a tener que sanitizar. Realmente donde está el tema de importante en las oficinas es el tema del aire acondicionado. Hoy en día en Asia nos decían que hay que hacer una inversión muy importante en el cambio de filtros en los aires acondicionados, porque los aires acondicionados que existen en las oficinas no son iguales a los aires acondicionados que existen en los hospitales. Recirculan el aire de una diferente forma. Entonces tendrán que migrar algunas empresas a eso, es una inversión muy importante, pero incluso en Asia decían, es mejor abrir las ventanas, está más limpio el aire de afuera que recircular el bicho por todos lados allá dentro de las oficinas. Obviamente sí estamos pensando en soluciones temporales de estas divisiones que se puedan poner en las estaciones de trabajo. ¿Por qué? Pues por lo que decía Juan Carlos, ¿no? La salud mental de la gente de regresar y saber que no tengo un cuate face to face que me va a estornudar en la cara y que me voy a morir, ¿no? Pues necesito sentirme con una barrera, con cierta protección, lo cual sí tenemos algunas soluciones inmediatas que podemos darle a los clientes, algunas definitivas, ¿no? A muchos clientes estamos haciendo reconfiguraciones en vez de que se vean hacia enfrente, que estén viendo todos hacia los lados, los tengas al compañero de lado, lo que hablábamos de las M's o de las W's, de cómo poner las estaciones de trabajo en cierta forma para que la gente pueda operar. Pero sí tenemos que cuidar mucho que la gente, el primer punto, el now, lo que va a pasar de aquí a diciembre para el regreso a las oficinas es que la gente se sienta 100% tranquila o segura, casi al igual que estar en casa. Yo quiero agregar, Adrián, a lo que dice Diego, nada más rápidamente, que por ello es fundamental hoy el rol que juega el mantenimiento y operación en los edificios de oficina, tener expertos y especialistas, porque hay que tener mucho cuidado desde los insumos que se utilizan. Hay de detergentes a detergentes, de sanitizadores a sanitizadores. De verdad, mi recomendación profesional es acérquense con los expertos. Hay empresas muy calificadas y prestigiadas que hoy van a ofrecer todo un código y lineamientos de protocolos para regresar step by step a las oficinas. No hacerlo de una manera improvisada, ni hacerlo con cualquiera, porque lo barato, créanme, les puede salir muy caro. Correcto. Diego, complementando lo que tú dijiste, nosotros en IOS Offices nos dimos en la tarea de investigar un poquito más del aire acondicionado. Desde que empezamos con las certificaciones LEED, que la gran mayoría de nuestras instalaciones son LEED, Juan Carlos ya está sentando con la cabeza, la recirculación del aire natural de nuevo es muchísimo mayor a como se hacía anteriormente. Entonces, la parte de aire acondicionado, si tu oficina está certificada LEED y tienes estas ventilas de aire de oxigenación natural, bueno, ya el riesgo es, digamos, infinitamente menor. Además, nosotros hemos implementado muchísimos más cambios. Satinizamos cada oficina y les ponemos un sello en la entrada de cada puerta, de tal manera que el cliente físicamente, él, al abrir con su llave, abre la puerta y sabe que está entrando a un lugar seguro privado, que está satinizado. Y así, cada vez que él sale, entra el equipo de mantenimiento, igual la satiniza y le vuelven a poner un sello. Como en los hoteles se hacía cuando te entregan el baño, etcétera, igualmente nosotros hacemos aquí. Bueno, digo, nos hemos excedido en el tiempo, creo que ha sido una charla muy padre, muy amena. Creo que entre ustedes tres y junto conmigo guardamos mucho material que podemos interminablemente seguir por muchas horas más, pero desafortunadamente el tiempo se acaba. Yo les quiero agradecer, Diego, Juan Carlos y Luis, si quieren decir un comentario final cada uno y con esto terminamos.
Yo quiero empezar por agradecer la oportunidad y que EOS Offices nos haya invitado a participar en esta semana tan importante en el que yo he participado también en varias otras conferencias. La verdad, encantado de participar con Juan Carlos, con Diego y contigo, Adrián, que la verdad sé que somos apasionados y convencidos de que las oficinas corporativas juegan un rol fundamental, no solo en la vida de las empresas, sino en el desarrollo óptimo de la felicidad del ser humano. Y yo creo que las oficinas tienen un futuro muy prometedor en México y convencido de que el mercado sí va a sufrir pues el impacto natural de una crisis económica consecuencia del COVID-19, pero convencido también de que México ha salido de otras crisis y que esta no será la excepción, que vamos a salir muy pronto y que en las oficinas, si bien el impacto del excedente de metros cuadrados y de los precios se va a ajustar este año, yo creo que en el futuro próximo veremos una recuperación pronta por la calidad de los proyectos y la natural necesidad del mercado interno. Somos muchos millones de mexicanos que nos gusta trabajar, que vamos a sacar este país adelante y yo estoy seguro que tendremos todos nosotros mucho trabajo hacia el futuro. Muchas gracias por la oportunidad y saben que los admiro, respeto y aprecio mucho. Gracias, Luis. Excelente, Juan Carlos. Sí, claro. Pues mira, a mí me gustaría decir que el mundo ya cambió y no, ¿no? Y el mundo ya cambió porque evidentemente el virus lo hizo cambiar, pero todo lo que hemos construido, no nada más de arquitectura, como sociedad, sigue ahí igual. Y entonces a mí me emociona muchísimo porque tenemos la gran oportunidad de salir a rediseñar el mundo para poderlo machear con el mundo que ya cambió. Y tenemos la posibilidad de hacerlo mejor esta vez. Yo creo que es una gran, gran oportunidad en el que tenemos este cambio de paradigma, nos plantea una oportunidad de volver a hacer el mundo como nos gustaría que fuera y no como lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, yo lo que diría es, sí, soy súper realista, va a haber muchas pérdidas humanas, va a haber muchas pérdidas de negocio, de trabajo, etcétera, pero por otro lado tenemos una gran oportunidad de hacerlo bien esta vez. Gracias, Juan. Excelente, Diego. Pues nada, simplemente agradecer la gran idea, Luis. Felicidades, Juan Carlos. Muchas gracias también, Miriam, por el tiempo. Yo nomás decirles que este mundo, como dice Juan Carlos, sí cambió y vamos a salir adelante. Estamos a sus órdenes para todo lo que les podemos ayudar. Estoy seguro que si se acercan con Luis, con Juan Carlos, con Adrián, con un servidor, siempre estaremos dispuestos a poder apoyarlos y ayudarles, pues un poco. A final de cuentas, lo que estamos dando nosotros es un punto de vista, ¿no? Nadie tiene la solución científica o perfecta de qué es lo que va a suceder. Hemos aprendido un poco por las experiencias que se han dado en mercados que ya abrieron, el regreso a las oficinas, porque no es regreso al trabajo, la gente no ha dejado de trabajar, no es regreso a las oficinas. Y bueno, pues lo que estamos tratando es de ayudar a este mercado que tanto nos ha dado durante muchos años a poder regresar de una mejor manera a colaborar y a salir de todo este tema, ¿no? Gracias por todo. Gracias, Diego. Pues muchas gracias a todos ustedes y a todos los que nos acompañan en esta Master Panel del rol de las oficinas que juegan en este mundo cambiante. Espero volverlos a ver pronto en foros aquí de EOS Offices. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, resumimos mucho las preguntas. No sé si después hagamos una segunda versión de este panel porque hay muchas dudas de este tema. Creo que es de gran valor para la audiencia. Y pues bueno, nuevamente gracias por acompañarnos.